Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a entrar a las Escrituras. En el primer libro de Reyes, capítulo 17 y el verso número 17. En esta oportunidad, amados hermanos, estaremos continuando con la segunda parte del tema titulado Produce. Así se llama este mensaje, Produce. Segunda parte, amén. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 17. Entre que usted lo busca ahí, aprovechamos para saludar a los hermanos, amigos y seres queridos que nos ven a través de la transmisión del Facebook Live, y también para aquellos que ven los mensajes en YouTube. Amén. Es de una gran bendición, hermano, poder predicar la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo. Es de una enorme bendición. Gloria al Señor. Así que ahora sí, todos lo tenemos. Dice la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él le tomó en su regazo, en su brazo, ¿verdad? Y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre. Y dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Aleluya. Que el Señor añada bendición a su palabra y es bendita por los siglos. Amén. Puede tomar asiento, amados hermanos. Gloria al Señor. Como mencioné antes, estaré predicando la segunda parte de este mensaje titulado Produce. Gloria al Señor. Amados hermanos, quiero enfocarme en esta oportunidad en el verso número 24. Ahí en el verso número 24 dice la Escritura: entonces la mujer dijo: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Gloria al Señor. Aquí vemos, amados hermanos, como el testimonio de Elías, ¿verdad? Y la vida productiva de Elías vino a afectar a esta mujer. Gloria al Señor para siempre. De una manera positiva. Diga conmigo: de una manera positiva. El verso 17 empieza diciendo: aconteció después de aquellas cosas, ¿verdad? Después de estas cosas, ¿de qué cosa estaba hablando? No olvidemos, amados hermanos, voy a hacer un pequeño repaso de lo que hablamos el día viernes, ¿verdad? No olvidemos de que la Biblia dice de que Elías, en medio de una tremenda hambre que había, en medio de una tremenda sequía que había, Elías fue enviado por Dios donde estaba una mujer viuda, una mujer que tenía apenas un poquito de harina, un puñado de harina en la tinaja, dice la Biblia, y un poquito de aceite. ¿Cuántos adoran al Señor? Y dice la palabra del Señor que Elías, amados hermanos, envió a aquella mujer a traer agua y después le dijo: tráeme también comida.
y aquella mujer fue obediente. Hablábamos en el primer estudio, amados hermanos, la importancia de oír la palabra y ser como obediente, ¿verdad? De tener fe y ser obediente, porque algunos tienen fe pero no tienen obediencia, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, qué importante es que nosotros tengamos fe, pero que también accionemos nuestra fe con obediencia, ya que la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Muy bien. Pasa, amados hermanos, que Elías hizo aquel milagro extraordinario. La Biblia dice, amados hermanos, que tal y como lo dijo el profeta, ni la harina escaseó, ni el aceite menguó. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Por qué? Porque Dios había enviado a Elías y le había dado palabra que no habría de faltarle el alimento a aquella mujer y al siervo de Dios en la sequía, en la hambruna que había. El Señor había prometido de que todo estaría bien. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Ahora fíjese, hermano, que ya había pasado este gran milagro y ahora viene otra situación. Viene una situación donde ya se había terminado aquel proceso, ¿verdad?, del milagro, y ahora dice la palabra que el hijo de la mujer de esta viuda se muere. Y entonces, amados hermanos, ahí en plena situación difícil, la mujer viene contra el siervo de Dios y le dice: ¿por qué te ha enviado Jehová para atormentar a tu sierva? ¿Cuántos adoran a Dios? En otras palabras, hermanos, hay personas que cuando vienen los momentos difíciles se lo atribuyen a Dios. Pero qué tremendo cuando hay gente como Job, que dice la Biblia que todas las situaciones que le vinieron a él no atribuyó a Dios un despropósito alguno. Él sabía, amados hermanos, de que Job estaba, que Dios estaba en el cuidado y el control de su vida. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Muy bien, esta mujer, hermano, va donde está el profeta Elías y le dice: mira lo que ha pasado, mi hijo está muerto. Dice la palabra que Elías agarró a aquel niño, amados hermanos, en su regazo, en su brazo, y lo llevó, amados hermanos, a su recámara, lo puso en su cama y se tendió sobre él y empezó a orar a Jehová. Y dice la Biblia, esto es lo extraordinario, que Dios lo oyó, porque Dios siempre oye la oración de un justo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor, amados hermanos, están sus oídos abiertos al clamor de los que le temen, al clamor de aquellos que le sirven de día y de noche. ¿Cuántos adoran a Dios? Hablábamos de la importancia de producir el día viernes. Hablábamos de la importancia, amados hermanos, ¿verdad?, de que nosotros no debemos dejar de producir. Mira, ya Elías había hecho un milagro y Elías estaba tranquilo, pero Elías tenía que seguir produciendo. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántas veces, amados hermanos, nosotros estamos tranquilos, muy cómodos, muy rochonchones, decimos por ahí, y se nos olvida que tenemos que seguir produciendo para la obra de Dios, ¿verdad? Hablamos de la importancia de trabajar, hermano. ¿Dónde se ve tu producción? Cuando tú sirves a Dios. Cualquier área de tu vida, amados hermanos, va a ser prosperada mediante tú trabajas para la obra de Dios, mediante tú te enrolas en la obra de Dios, en el servicio del Señor. Muchas veces, amados hermanos, no vemos prosperidad en nuestra vida y creemos que trabajando más vamos a resolver el problema, y creemos que tal vez con influencias humanas vamos a resolver el problema. Pero resulta, amados hermanos, que ya no vivimos nosotros, ahora Cristo es el que vive en nosotros. Y donde está el fundamento de nuestra bendición es cuando nosotros somos productivos para la obra del Señor. Cuando usted es productivo en el reino de Dios, amados hermanos, entonces las demás cosas han de venir por añadidura. Y cuando usted es productivo en la obra del Señor, amados hermanos, Dios va a bendecir su cementera. Dios va a bendecir, aleluya, todo lugar donde usted se pare. Dios va a bendecir toda cosa que usted toque. ¿Cuántos dicen amén en esta preciosa hora? Cuando nosotros trabajamos para la obra de Dios, para el reino del Señor, hermano, ahí es donde está la bendición. Cuando nosotros entendemos, aleluya, que no nos podemos desligar de la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Amén. Hablábamos, amados hermanos, en el día viernes acerca de que debemos de producir lo que tenemos en nuestras manos. A cada uno de nosotros, hermanos, Dios nos ha dado algo en nuestras manos. Amén.
amén. ¿Por qué no nos preguntamos en esta tarde, hermano, qué Dios nos ha dado? Porque muchas veces, hermano, creemos que Dios es mezquino. El hombre es mezquino, pero Dios no, hermano. Dios es un Dios de bendición. A Dios le encanta verte bendecido. A Dios le encanta verte sonreír. A Dios le encanta verte feliz. A Dios le encanta, amados hermanos, cuando el hombre viene a su presencia con adoración, con alabanza, con un corazón agradecido por todas las cosas que el Señor le regala. ¿Cuántos pueden adorar al Señor en esta hora? Así que, amados hermanos, el principio de Dios para nosotros es que nosotros debemos, amados hermanos, de servirle con un corazón sincero. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando servimos con un corazón sincero, hermano, nosotros lo que tenemos en la mano lo multiplicamos. Amén. Y esto no es una palabra por llenar un hueco nada más, hermano. Porque muchas veces venimos a la casa de Dios y estamos pensando en el día siguiente de trabajo que vamos a tener. Venimos a la casa de Dios y venimos pensando en los rollos que tenemos abiertos, cómo enrollarlos otra vez. Venimos a la casa de Dios, hermano, y estamos desenfocados de la palabra que el Señor nos quiere hablar. Amén. Pero en esta noche, hermano, en esta tarde, Dios nos hace un llamado para que analicemos qué es lo que Dios nos ha entregado. Yo le decía hoy a mi hijo Samuel, hermano, te voy a hablar, mira, desde ese nivel, desde esa plataforma. Samuel tiene 8 años. Yo le decía a Samuel, hijo, vení, ¿cuándo vas a empezar a aprender a tocar un instrumento para la gloria del Señor? Hermano, yo no le vine a decir para que vengas a tocar a mi iglesia, para que vengas a tocar a mi ministerio. Esas no fueron mis palabras, porque nunca han sido mis palabras, ni para mis hijos, ni para mis seres queridos, ni mucho menos para los líderes que Dios me ha permitido formar. Yo siempre, amados hermanos, enseño a la gente que la adoración no es para mí, ni es para mi ministerio. La adoración y el servicio es para aquel que merece toda la gloria y toda la honra. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Así que, amados hermanos, le dije, hijo, el Señor te ha regalado algo en tu corazón. Es que tú tienes el anhelo, porque una cosa que tiene ese niño es que es echado para adelante, hermano. Ese no se le acobarda nada ni a nadie. Él tiene un corazón valiente, gloria a Dios para siempre. Y yo le decía, hijo, tú tienes que echar a andar. Y ahí apareció su hermano y le dijo, mira, le dice, hay 2 instrumentos que son vitales en una congregación. Uno de ellos es el piano, le dice, y el otro es una batería. Y tú debes de aprender a tocar esos instrumentos para que tú también adores al Señor. Y qué lindo, amados hermanos, porque yo veía la formación que tiene Daniel en su corazón. Es una formación de exaltar a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Ahora, ¿por qué te hago mención de esto, hermano? Porque cada uno de nosotros debe de tener la inclinación a usar lo que Dios le ha dado en su mano. Hay gente, amados hermanos, al igual que Moisés estaba cruzando el Mar Rojo, estaba frente al Mar Rojo. Los egipcios venían para destruirlo. Y dice la palabra que Moisés empezó a clamar a Dios. Y el Señor le dijo, Moisés, ¿pero qué es lo que tienes en tu mano? Y él le dijo, Señor, una vara. Pues extiende tu vara y abre el Mar Rojo. Amados hermanos, a Moisés se le había olvidado la lección que Dios le había entregado. Recuerda, aleluya, allá en el monte Oret, en el capítulo 3 de Éxodo, dice la palabra, amados hermanos, que el Señor se le apareció a Moisés, aleluya, en una zarza que ardía. Y ahí, aleluya, en la conversación que el Señor tiene con Moisés, dice la Biblia que el Señor le dice, tú ves esa vara que está ahí. Y Moisés le dice, sí, Señor, agárrala. Y cuando la agarró, se le convirtió en una serpiente. Y entonces Moisés, dice la Biblia, que la tiró y huía de ella, aleluya. Pero dice la palabra que el Señor le dijo, vuélvela a agarrar, Moisés, no le tengas miedo, que ese es el instrumento que te he dado. ¿Cuántos adoran a Dios? Y cuando Moisés agarró a aquella serpiente por la cola, se volvió a convertir en una vara. Esa era la vara milagrosa, amados hermanos, que Dios le había dado a Moisés. Y Moisés se le había olvidado, aleluya,
aleluya, aquella clase del monte Orete, hermanos queridos, como muchas veces se nos olvida a nosotros, aleluya, la clase que hemos atravesado, el ministerio, el don, el llamado, las cosas lindas que Dios nos ha dado, se nos olvida muchas veces utilizarla y nos vemos delante de Dios, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voy a hacer para llevar este ministerio? ¿Cómo voy a hacer para sacar mi familia adelante? ¿Cómo voy a hacer, Señor, para echar hacia adelante con esta situación que estoy enfrentando? Y Dios te dice en esta hora que te he dado en tu mano, hermano. Si Dios te dio algo, aleluya, no lo abandones. Si Dios te dio algo, aleluya, no lo tires para un lado. Si Dios te dio algo, úsalo para la gloria del Señor. Porque a cada uno de nosotros Dios nos ha dado algo, amados hermanos. ¿Por qué no usamos eso algo que Dios nos ha dado para glorificar su nombre, para ser gente productiva? ¿Cuántos adoran a Dios? Hermano, Dios necesita en este tiempo gente comprometida con el reino de Dios. Dios necesita gente, aleluya, en este tiempo. Hay gente que dice, ay, es que la cosa está mala. Yo me acuerdo cuando yo llegué aquí, hermano, en los años 90, aleluya, sin documentos, alabado Dios para siempre, mira, sin trabajo, y yo solo esperaba una oportunidad, hermano, y siempre le digo al Señor, hermanos queridos, cuando me he visto sin empleo, le digo, Señor, solamente dame una oportunidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Gloria, gloria. Hermano, y cuando alguien me da una oportunidad, bendigo a Dios, porque nunca ha dejado mal el evangelio, nunca ha dejado mal parada la palabra de Dios. Cuando Dios me ha abierto esa oportunidad, cuando alguien el Señor ha tocado para darme esa oportunidad, siempre trato de poner el nombre de Cristo en alto, sirviendo al Señor, aleluya. Entonces, amados hermanos, me acuerdo, aleluya, para los años 90, cuando yo estaba recién llegado a este país, que todo el mundo decía, oye chico, la cosa está mala, la cosa está pero de terrible, hermano. Pero yo le decía, Señor, yo estoy seguro de que tú eres un Dios bueno. Y todavía yo no conocía las cosas de Dios, pero yo le pedí una oportunidad a Dios, amados hermanos. Y qué lindo, aleluya, es que en medio de la crisis Dios empezó a bendecirme, a prosperarme, y hasta el día de hoy te puedo decir, aleluya, que nunca Dios me ha faltado, porque he sido diligente, porque he sido una persona, aleluya, que he puesto a Dios siempre en primer lugar. ¿Cuántos pueden adorar el nombre del Señor en esta hora, amados hermanos? Tenemos entonces, hermanos, que ser diligentes y poner por obra las cosas que Dios nos ha dado en las manos. Que Dios te ha dado en tus manos, hermana. Que Dios te ha dado en tus manos, hermano. Aleluya. Usa lo que Dios te ha dado para glorificar el nombre del Señor. Bendito sea Dios en esta preciosa hora. Y eso era, amados hermanos, lo que hizo esta mujer. A esta mujer, aleluya, el Señor le había puesto un poquito de harina, un poquito de aceite, pero dice la palabra, aleluya, que puso manos en la obra. Esta mujer le creyó al Señor, hermano, y aquella fe que tuvo, bendito sea Dios para siempre, hizo, amados hermanos, que el Señor hiciera un milagro sobrenatural. ¿Cuántos lo pueden adorar en esta hora? A su nombre sea la gloria, amados hermanos. En esta oportunidad estaremos hablando acerca de toma de decisiones sabias. Diga conmigo, decisiones sabias. Muchas veces, amados hermanos, no somos productivos porque no tomamos decisiones sabias. Pero en esta hora vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Amén. Esta mujer, hermano, tomó una decisión sabia. Su hijo se enfermó, su hijo se murió, pero esta mujer fue donde aquel profeta que un día había hecho un milagro sobrenatural en ella. A esta mujer, cuando su hijo se enfermó y cuando vio que su hijo estaba colapsando, que ya iba a morir, fue a buscar al profeta de Dios. ¿A quién tenemos que buscar, hermano, nosotros cuando la situación está al morirse? Cuando la situación está grave, cuando la situación está difícil. ¿A quién debemos de buscar? Tenemos que buscar la gente que ora, la gente que lee la palabra, la gente que está conectada con el propósito, que está agarrada del reino. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Esta mujer tomó entonces una decisión sabia, y esa decisión fue llevarle al Señor la carga que estaba atravesando. ¿Cuántos bendicen a Dios? La Biblia dice, amados hermanos, en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 14. Miren lo que dice. Gloria a Dios.
esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos ¿qué? Nos oye. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En otras palabras, amados hermanos, debemos de pedir dirección a Dios antes de emprender cualquier cosa, ¿verdad? ¿Por qué no somos productivos? No somos productivos, amados hermanos, porque muchas veces no pedimos dirección a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos llevar por nuestro propio instinto, nos dejamos llevar por nuestra propia experiencia, nos dejamos llevar muchas veces hasta por nuestro propio capricho. Yo hablaba con mi esposa acerca de una persona muy querida. Y yo le decía a mi esposa, es que lamentablemente Dios tiene que tratar con esta persona. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces la terquedad está en el corazón de la persona. Y mientras que Dios no quiebre esa terquedad, no podemos salir adelante. ¿Sabe lo que significa ser un siervo de Dios? Es tener el oído pegado al reino, al cielo. Es tener el oído que cuando Dios te dice algo, Dios nos puede hablar de muchas maneras. Dios, amados hermanos, no puede hablar a través de una oración, pero si no ora, ¿cómo le va a hablar Dios? Nos puede hablar a través de la palabra, pero si no lee la Biblia, ¿cómo te va a hablar Dios? Nos puede hablar hasta a través de un borracho, pero si tú no vas a una cantina, ¿cómo te va a hablar Dios? Ahora no me vas a decir que tienes que ir a la cantina. Sí, sí, hermano, porque mira, te voy a decir una cosa. Alguien dijo, no, porque Dios habla hasta por un burro. Y eso es verdad, Dios habla hasta por un burro. Pero habla por un burro cuando no hay profetas que hablemos la palabra de Dios. Pero si hay profeta, Dios, una de las manifestaciones que nos habla es a través del profeta. El problema es que Elías estaba en una crisis donde no llovía por 3 años y medio. A través de su palabra, Él hizo detener la lluvia. Pero ¿qué pasó? Profeta había, pero acá había endurecido el corazón para no oír la voz de Dios. O sea, hermano, que muchas veces no es que no haya profeta, sino que nosotros endurecemos el corazón para no oír la voz de Dios. Aleluya. Acab se ponía bravo cuando Elías hablaba. Como si fuera poco, Elías le dice a Eliseo, ¿qué quieres de mí? Ay, Señor, dame la triple porción. Yo quiero la doble, y si puedes darme triple, dame 3 veces más de lo que tú tienes. Elías viene y le da la triple unción, pero pegada a la unción, parece que también el rey de Israel que venía con el mismo espíritu de Elías. ¿Por qué? Porque Eliseo decía algo y el rey de Israel se enfogonaba. Hay veces, hermano, el profeta habla y la gente se enfogona. El profeta habla y la gente no estoy de acuerdo con la visión del pastor. No me cuadra lo que está diciendo el hombre hoy. Amados hermanos, ¿por qué? Porque a veces la gente anda con el síndrome de Acab. Aleluya. El síndrome de los reyes desobedientes de Israel. Pero cuando usted es una persona, hermano, que usted oye la voz de Dios, usted ora, Dios le habla. Usted lee la Biblia, Dios le habla. Usted viene a la iglesia, Dios le habla. Y si por si el caso se encuentra un borracho en el camino, Dios le habla también. Porque usted está conectado a la visión de Dios. Usted está conectado al reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la palabra de Dios llega a mi vida, yo no me enojo. Hay gente que me ha venido a exhortar. Hay gente que me ha venido a confrontar. Hay gente, amados hermanos, que viene a decirme cosas que no necesariamente me gustan. Pero ¿sabe lo que yo hago? Antes de ponerme bravucón, voy a la palabra, voy de rodillas y le digo, Señor, ¿esto viene de parte tuya o esto viene de parte del diablo? Si viene de parte del diablo, lo reprendo, lo echo fuera y no pasó nada. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Pero si viene de parte de Dios, entonces seré productivo si oigo la voz de Dios. ¿Cuántos queremos ser productivos? Entonces, esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él la hace. Lo que pasa es que a veces pedimos cosas que no están conforme a la voluntad de Dios. Amén, amén. Por ejemplo, ¿verdad? Si usted, no está mal que usted quiera un buen vehículo, Señor, dame un buen vehículo. ¿Eso está mal o está bueno? Bueno. Hay gente que dice, no, pastor, yo quiero andar en una carreta de caballo en la primera potencia. Bueno, ya usted, yo quiero andar en un buen vehículo. Amén. ¿Sí o no? Amén. Pero fíjese bien, ¿cuál es la intención de su corazón? ¿Usted quiere andar en un buen vehículo para glorificar a Dios? ¿O usted quiere andar en un buen vehículo para que su vecino diga, oye, este sí está próspero? Oye, este sí está de verdad que Dios lo ha bendecido. ¿Para qué usted quiere ese buen vehículo? ¿Será para glorificar a Dios y que la gente diga? Porque dice una cosa, cuando usted es productivo, una de las cosas que la gente va a glorificar es cuando usted es productivo. Dios no quiere gente derrotada. ¿Por qué? Porque usted, siendo un derrotado, usted no tiene nada que mostrarle al mundo. Pero si usted es un bendito de Dios, seguramente la gente va a decir, yo quiero ese Dios que bendice. Yo quiero ese Dios, aleluya, que tiene el cuidado de esa familia. A su nombre y gloria en esta hora, amados hermanos. Entonces, fíjese bien, dice la Escritura que la confianza que tenemos en Él es que si pedimos conforme a su palabra, a su voluntad, Él lo va a hacer. Porque entonces muchas veces nosotros no recibimos la palabra, no recibimos la bendición, amados hermanos, porque muchas veces no estamos pidiendo conforme a la palabra de Dios, y eso es falta de sabiduría. Tenemos que tomar decisiones sabias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En otras palabras, hermano, antes de emprender algo, de pedirle algo a Dios, que esté conforme a su palabra. Amén. En segundo lugar, para ser productivo, necesitamos conectarnos a personas productivas y con personas que tengan experiencia. Amén, amén. Necesitamos conectarnos con personas productivas. Si tú quieres ser productivo en el reino, vas a tener que andar con gente que crea, que tenga fe, con gente que esté dispuesto a agarrar los desafíos. Pero si usted anda con un aburrido, si usted anda, hermanos, con un incrédulo, porque habrán Tomás en la congregación, gente que está en medio de los discípulos, pero que es incrédulo. ¿Con quién tenemos que andar? Tenemos que andar con gente que cree, con gente, amados hermanos, aleluya, que está dispuesto a caminar con Jesús. A su nombre y gloria en esta hora. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 14: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros está la seguridad. ¿Se da cuenta? Donde no hay dirección sabia, usted y yo, amados hermanos, necesitamos conectarnos con gente que nos dé buenos consejos. Amén. Con gente que nos anime, que nos aliente. Amén. No con gente mata fe. No con gente que nos desanime. Cuando una persona se acerca a usted, hermano, y usted siente que esas palabras le están robando fuerza, le están robando la fe, usted tiene que huir de esa gente. Usted tiene que caminar con aquellos, aleluya, que están dispuestos a creerle al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Debemos de caminar con gente, amados hermanos, sabia. Porque donde está, dice la Biblia, que donde no hay dirección sabia, el pueblo se cae. Amén. Necesitamos gente que nos oriente a ir a la victoria. Gente que nos oriente a recibir las bendiciones del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor para siempre. No debemos de iniciar, amados hermanos, nuestros proyectos en deudas. Por ejemplo, hay gente que le gusta la deuda. ¿Cuánto le gusta la deuda? Hay gente que se mete en unas deudas impagables, hermano, ¿verdad?
Y eso es falta de prudencia, falta de sabiduría. Tenemos, hermanos, dentro de nuestras posibilidades, aleluya, dice la Biblia, que no estemos endeudados, no debáis nada a nadie, dice Romanos 13:8. Amén. Porque muchas veces entonces no somos gente productiva en el reino. ¿Sabe por qué? Porque estamos tan endeudados que no tenemos tiempo para servir a Dios. Si hay algo, amados hermanos, que nos destroza la espiritualidad, es estar tan entregados muchas veces a los trabajos. Nos entregamos tanto a los trabajos que no tenemos fuerzas para Dios. No nos tenemos fuerza para desarrollar lo que Dios ha entregado en nuestras manos. Porque estamos endeudados y tenemos que salir de las deudas que tenemos. Hermanos queridos, y se lo digo con conocimiento, gracias a Dios, deudas no tenemos. Dios nos ha ayudado. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Y enseñamos, hermanos, a que debemos de salir. ¿Por qué? Tenemos que ser prudentes. Prudentes en no endeudarnos en deudas que no vamos a poder pagar. Usted agarra donde usted puede pagar. Usted no puede echarse un muerto que usted no va a poder llevar, hermano. Porque cuánta gente se echa muerto que no puede ir, no puede cargar. Usted puede, aleluya, agarrar adquirir una deuda que usted dice, bueno, con esto yo puedo, pero no voy a dejar de buscar a Dios, aleluya, para yo ponerme a pagar deudas. ¿Cuántos dicen gloria al Señor en esta hora? Debemos, hermanos, de ser creyentes que cuando nosotros, nos demos cuenta que estamos dando más para el lado del trabajo que para el lado de Dios, enseguida peguemos el grito al cielo. Amén, aleluya. Yo soy una persona sensible en esa área. Señor, cuando yo siento, amados hermanos, que estoy tirándome más para la derecha que para la izquierda o viceversa, yo empiezo a clamar a Dios y le digo, Señor, ayúdanos. Debemos de ser sabios en nuestras decisiones, ¿verdad? Porque no podemos ser, una persona que está atada en deudas no puede ser productivo, porque constantemente está pensando en cómo solucionar el problema económico. ¿Qué fuerza o qué deseo va a tener, hermano, de venir a adorar a Dios? ¿Qué fuerza o qué deseo va a tener de ir a predicar la palabra de Dios? Si el poco tiempo que tiene es para ver cómo suma y cómo gana dinero para poder pagar su deuda. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Otra de las cosas que impide, amados hermanos, de que nosotros seamos gente productiva, que nos estorba muchísimo, gloria a Dios para siempre, es cuando nosotros somos perezosos. La pereza, amados hermanos, es algo que impide que usted y yo seamos productivos. Dice la Biblia que el perezoso desea pero no alcanza. Mete la mano en el plato pero no se la lleva a la boca. Qué pereza, hermano. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Mire lo que dice la palabra. Proverbios 6:6 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Será, amados hermanos, que a veces la iglesia cae en un espíritu de pereza espiritual. Pereza espiritual, donde nos cuesta orar, nos cuesta leer Biblia, nos cuesta congregarnos. Congregarnos, hermanos, es una batalla. Todo culto, todo servicio es una batalla. ¿Por qué? Porque la balanza está más de un lado que para otra. Y sentimos pereza espiritual. Dice la Biblia que por la pereza la techura se cae, el techo se cae. Que por la pereza, por la flojedad de manos, la casa se moja. Hermano, ¿y cuántos de nosotros tenemos muchas veces el techo caído y la casa mojándose espiritualmente hablando? ¿Por qué? Porque nos ha agarrado un espíritu de pereza espiritual. Amén, amén. Tenemos que tener ánimo pronto. Tenemos que levantarnos, que sacudirnos para poder cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Usted puede tener muchas promesas que va a ir a Júpiter a predicar. Júpiter es un pueblo que está más allá de West Palm Beach.
Hermano, usted puede tener muchas promesas en su vida, pero si usted es perezoso, jamás podrá ver la bendición. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? El ejemplo que es sencillo nos habla el Señor. Mira la hormiga, perezoso, que no tiene capitán, ni tiene gobernador, no tiene presidente, no tiene nadie que la esté apoyando. Y esa hormiga dice que trabaja en el verano para que cuando llegue el invierno solamente se dedican aquí así, mire, a comer, hermano. ¿Cuántos adoran a Dios? Entonces la pereza evita que seamos productivos. Amén, amén. La pereza evita de que usted y yo desarrollemos lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque Dios le puede hacer un llamado a la predicación a usted. Pero si usted, cuando el Espíritu le habla, levántate, mi siervo, mi sierva, levántate. Usted dice, ay Señor, mañana. Si esa palabra Dios la quería dar hoy, ¿cuántos adoran al Señor en esta hora? Si esa palabra era para ti, para tu casa, para tu familia, y el Señor te la quería dar en ese momento, pero tú lo postergaste. Señor, mañana me levanto a las 3 de la mañana. Hoy no, hoy estoy cansado. La pereza muchas veces, hermano, nos gana la bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Cristo, hermano? Entonces debemos de sacudirnos, amén. Debemos de combatir contra esa pereza, porque esa pereza no puede ser aliada nuestra. Esa pereza es nuestro enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea Dios para siempre. Te hablaré, amados hermanos, acerca de las características de los buenos productores. Amén. En primer lugar, entiende su valor. Un buen productor entiende su valor. Dice la Biblia, hablé de esto un poco el viernes en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. En otras palabras, usted entiende su valor en Dios. Usted dice, no, espérate, el que otro no lo haga, eso no me importa, yo lo voy a hacer. Aquel no lo quiere hacer, no importa. Es que mi valor es diferente en Dios, ¿verdad? Yo hago las cosas como para Dios y no como para los hombres. Cuando usted, amados hermanos, es una persona que piensa de esa manera, usted está combatiendo fuertemente la pereza. ¿Cuántos dicen amén? Usted entiende el valor que usted tiene. Usted se convierte en un buen productor porque usted no depende si aquel o aquella lo hace. Usted se levanta a hacerlo porque considera que es la voluntad de Dios. Si vamos a pedir trabajo, la palabra lo dice, hermano. Vamos a pedir trabajo. Después de que nos dan el trabajo, no queremos trabajar. ¿Habrá gente así? Habrá gente en los centros de trabajo que dice, no lo hagas, hombre, déjalo, si aquí nadie lo hace. Pues porque nadie lo hace y la casa está sin techo, se está mojando, hay que hacerlo nosotros. Así en todas las áreas de nuestra vida. Cuanto más, hermano, en la parte ministerial, cuanto más en el ministerio, en la iglesia del Señor. Porque otro no lo hace, yo no lo hago. Yo me he encontrado con gente, hermano, que lo he sentido en mi espíritu. Si el pastor no va a predicar, él no va tampoco. Si él no va, yo no voy. Como que esto es un jueguito de, si no lo haces, no lo hago. Es tu bendición. Lo que Dios te pone a sentir en tu corazón, hágalo. Lo que Dios ordena hacer, hágalo. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Porque hay cosas que Dios te va a poner a sentir y hay cosas que te las va a direccionar. Hay cosas que el Señor te va a decir, levántate y llame esto, mi siervo. Pero hay cosas que el Señor va a utilizar a otro, porque por ahí todavía tú no tienes la visión desarrollada. Por ahí todavía tú no entiendes cuál es el propósito que el Señor tiene para ti. Y necesitas de alguien que te esté aconsejando, que te esté dando buenas instrucciones, que te esté enviando. ¿Cuántos lo pueden adorar en esta hora, hermano? Y cuando el Señor te manda hacer algo, ¿qué tienes que hacer? Obedecer. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta hora? Gloria al Señor para siempre. Aquellos que son buenos productores no tienen miedo de intentar las cosas que Dios les manda hacer. Amén. Aleluya. Amén. Cuando Dios te manda hacer algo, amados hermanos, hazlo para la gloria del Señor.
No tengas miedo de decir, ¿será que me va a funcionar o será que no me va a funcionar? ¿A cuánto nos ha pasado alguna vez eso? Que pensamos, yo no voy a hacer esto porque por ahí no me funciona. Pero cuando Dios te manda a hacer algo, está convencido y ten fe de que Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? No tengas miedo de intentarlo. En Isaías 41:10 dice la palabra: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Muchas veces nosotros pedimos permiso para hacer la obra de Dios. Pedimos permiso para hacer algo bueno. No, hermano, ya tenemos la aprobación de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya el Señor nos ha dicho que no temas porque Él está con nosotros. Cuando usted quiere emprender algo en el Señor, métale mano en el nombre de Jesús. Él está con usted. No desmaye porque Él es nuestro esfuerzo. Él es el que nos levanta, nos sostiene por su mano derecha. ¿Cuántos dicen gloria al Señor en esta hora? Aquellos que son productivos sacrifican e invierten tiempo en el desarrollo de sus habilidades. La pregunta es, hermano, ¿tú tienes habilidades en Dios? ¿Sí o no? Amén. Aquellos que tenemos habilidades en Dios, tenemos que desarrollarlas, ¿verdad? Mira, yo me he estado sintiendo ahorita en el trabajo donde estoy con bastante tiempo libre. ¿Y sabe lo que yo hago durante ese tiempo? Me pongo a leer la palabra, a estudiar la palabra. Pero no me basta. Siento que me estoy llenando de información y que me voy a explotar si no la suelto. Y empiezo a grabar las prédicas, que son las prédicas que usted oye. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque debemos de llenarnos de la palabra. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Amén. Es necesario de que usted y yo nos llenemos cada día más de la palabra de Dios. Sacrifiquemos tiempo, esfuerzo. Porque muchas veces, hermanos, Dios nos da algo, pero no lo desarrollamos porque no nos queremos sacrificar. Amén. Porque usted cree que no me cuesta. Por eso yo le digo, escúchelo a las prédicas. Escúchelos, los mensajes que se graban. Escúchelos. Porque son para su beneficio. Porque aunque usted no le crea, a mí me cuesta. Un mensaje que usted oye en 5 minutos, a mí me puede costar 2 horas. No solamente estudiarlo, analizarlo, sino que también hay que escribirlo. Hay que grabarlo y hay que editarlo. ¿Se da cuenta? Y a veces tenemos, hermanos, las cosas de Dios como cualquier cosa. En vez de decir, lo voy a escuchar y lo voy a retransmitir. Lo voy a escuchar y lo voy a retransmitir. Para que otros oigan la palabra. Cuando dicen amén en esta hora. Entonces, hermano, yo invierto un tiempo en eso. ¿Verdad? Usted debe de invertir un tiempo también a que cuando le tiran un chiste malo, usted lo comparte. ¿Cuánta gente compartiendo chistes malos? Hermano, a mí me gusta cuando veo un chiste que me mandan en el WhatsApp, yo también lo WhatsAppeo, hermano. Eso siempre que sea sano, ¿verdad? Que no sea cosas del diablo. Siempre que sea sano. Bueno, yo no tengo gente que me manda cosas así. De vez en cuando se me filtra ahí un filisteo, pero que eso es imposible, hermano. A veces en el Facebook se me pegan unos ahí con unos comentarios. Pues los borro los comentarios porque no me edifican a mí, que voy a edificar a otro que entre en el muro mío, ¿verdad? ¿Entiende lo que estoy hablando, hermano? Entonces debemos de esforzarnos, de aprovechar el tiempo para ser productivos. Pregunto, ¿cuántos queremos ser productivos en el reino? Pero ¿estás usando lo que Dios te ha dado para ser productivo? Hermano, es que con solo retransmitir un mensaje usted está siendo productivo. Con mandarle un Cristo te ama, un Dios te bendiga, un día especial para ti en este día, el Señor puede hacer algo maravilloso en el corazón de alguien. Debemos
de usar las habilidades, las bendiciones que Dios nos ha dado para compartirlas con otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 9, y esto me dejó a mí mucho en qué pensar. En el versículo 10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En otras palabras, hermano, te vas a ir para el cielo. Espero que te vayas para el cielo. Y cuando estés allá en el cielo vas a decir: ¿cómo hubiese querido hacer yo esa obra? ¿Cómo no le prediqué a mi familia? ¿Cómo no le mandé un mensaje de texto cuando alguien, hermano, se suicida? ¿Cuántas veces te quedas con el mal sabor y decir: ¿por qué no le mandé un mensaje? Cristo te ama. ¿Por qué nunca lo invité a un culto de mi iglesia? ¿Por qué nunca le envié una prédica ungida de nuestra congregación? Hasta que el ser querido llegó, hermano, y tomó una mala decisión. O que nos tengamos que ir con el Señor y después nos quedamos apesarados, como el cuento, la historia del parábola que tiró Jesús. ¿Se acuerda? Cuando dice de que el rico y Lázaro: envía, Señor, Abraham, envía a uno de tus siervos para que le predique a mi familia, para que no vengan a este lugar de tormento, porque estoy atormentado en esta llama. Hermano, y eso es una parábola que nos debe hacer reflexionar a nosotros, ¿verdad? Porque en esa parábola, amados hermanos, está hablando una cosa tan real, que lo que nosotros no podemos hacer aquí, desafortunadamente un día podemos lamentar no haberlo hecho, bien sea en vida o bien sea cuando nos vayamos con el Señor. Aprovechemos el tiempo, dice este Eclesiastés. Aprovechemos el tiempo. ¿En qué tenemos que aprovechar el tiempo? Hasta donde nos dé la fuerza para trabajar, porque va a haber un momento que ya no lo vamos a poder hacer. Amén, amén. Hermano, yo me acuerdo cuando yo empecé a predicar, que estaba más joven. Hermano, yo corría con el micrófono en la mano, y a medida que ha venido cayendo los años, ya uno ya está ya que no se mueve el púlpito. Ya la fuerza no es la misma. ¿Sí o no? No, yo lo digo, dígalo sí por usted, no por mí. Hermano, ya la fuerza no es la misma, aleluya. Va menguando uno, ¿verdad que sí? Antes quería venir todos los días al culto. Hoy en día venir 2 veces a la semana, eso es un sacrificio. No se sabe si es mejor, hermano, que le ponga la capucha o venir al culto. Sí, era una tortura china. ¿Pero por qué pasa eso? Porque descuidamos nuestra vida espiritual. Porque el congregarnos debe ser delicioso. ¿Cuántos dicen amén? Debe ser sabroso. ¿Cuántos dicen gloria al Señor, hermano? Sacrifica e invierte entonces tu tiempo en el desarrollo de tus habilidades. ¿Qué habilidad Dios te dio? Si el Señor nos da una habilidad, hermano, desarrollémosla. En otras palabras, amén. Amén. Construye oportunidades para tu futuro. No esperes, hermano, que las oportunidades te caigan del cielo. Amén. Amén. Usted tiene que ser un constructor de sus oportunidades. Mire lo que dice la Escritura, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Perdón, en Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Entonces, ¿cómo tenemos que nosotros construir las oportunidades? Hay gente que dice: no, cuando yo esté mejor, entonces voy a tener más tiempo para Dios. No, el que en poco es fiel, en mucho va a ser fiel también. Y el que en poco no es fiel, tampoco en mucho va a ser fiel. Amén. Así que, hermano, este es el concepto de Dios. No esperemos que Dios vaya a cambiar su concepto. Por nosotros no lo va a hacer. Esta palabra es eterna. Él no va a cambiar el concepto, ya Él lo dijo. Si tú no muestras fidelidad en lo poco,
No digas que no, mañana, cuando esté bien, es que yo voy a ser fiel. No, mentira. Si usted no es fiel en lo poco, tampoco en lo mucho será fiel. Amén. Yo me he tenido personas al lado mío que yo digo, Señor, mejor que se muestren ahora que no son fieles y no mañana en lo mucho. Porque eso sí es un problema serio. ¿Cuántos adoran a Dios? Sí. Pero el que en lo poco es fiel, mire hermano, Dios lo va procesando. Y cuando llega a lo mucho, Él es fiel también. ¿Cuántos adoran a Dios? Debemos ser valientes. Este es el versículo que seguía. Debemos ser valientes, hermano. Para construir ese futuro, debemos de ser valientes y saber lo que dice la Escritura ahí en Timoteo. Porque no nos ha dado Dios ese espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Debemos de llamar a las crisis. Cuando llegan las crisis en nuestra vida, debemos de ver en las crisis oportunidades. Amén. Desarrollarnos en lo poco tiene que ver que cuando vienen las crisis, tú dices, en esta crisis yo me levanto en el nombre de Jesús. En esta situación difícil Dios puede hacer algo poderoso conmigo. Porque ¿dónde es que vamos a conocer al Dios de lo imposible? Cuando ya nuestros recursos se acabó. Ahí entonces recién vamos a ver al Dios de lo imposible. Volvemos a la viuda. Aquella viuda perdió todo su recurso. Su hijo se murió. ¿Qué es lo más malo que le puede pasar a usted? ¿Qué es lo más malo que nos puede pasar a nosotros, hermano? A veces nos quejamos el trabajo, la casa, el carro. Pero lo más malo que nos puede pasar, hermano, no es poder no pagar las tarjetas, no es no poder pagar una deuda. Lo más malo que nos puede pasar a nosotros es perder un ser querido. Sin embargo, hasta para eso Dios tiene soluciones. En el caso de esta mujer viuda, había perdido su hijo, pero fue al lugar correcto, con la persona correcta, para que el Señor hiciera un milagro en su vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos queridos, si queremos ser productivos, mantengamos el concepto bíblico, oigamos la palabra con fe. Amén. Dios no quiere creyentes incrédulos. Creyentes incrédulos. Dios quiere creyentes que de verdad le crean. Dios no quiere creyentes desobedientes. Dios quiere creyentes obedientes. La obediencia te puede librar de muchas cosas. ¿Alguna vez le dijeron a usted, pórtese bien, que nada le cuesta? Yo me portaba mal, aunque me decían que me portara bien. Y las consecuencias que pagué fueron muchas. Jovencito, hermano, conocí cárcel. De niño, 12, 13 años. Ya yo sabía lo que era estar metido en un bote. Le decían el bote en mi país. Allá me tiraron una vez a una estación que le decían la primera estación, que los presos habían dibujado un diablo bien grande así en el fondo de la cárcel. Y ahí no había luz. Y soltaban a uno ahí, ¡pah! Se estrellaba en la pechuga del diablo que estaba dibujado. Y uno caía ahí todo mal golpeado, hermano. Y cuando abría los ojos, que le ponían la lámpara así los guardias, usted veía al diablo. Y Dios mío, ¿qué es esto? Dios santo. ¿Verdad, hermana? Pórtese bien, que nada le cuesta. Pero nosotros, hermanos, no nos portábamos bien. La pregunta es, ahora que estamos en Cristo, ¿nos vamos a portar bien o no? Si no, nos vamos a ir a chocar con el pecho del diablo, hermano. Portémonos bien, que nada nos cuesta. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Queremos ser productivos? Oigamos la palabra con fe y seamos obedientes. Desarrollemos lo que Dios nos da en las manos. ¿En qué tenemos que ser obedientes? En lo poco que tú tienes en tus manos, ponlo en las manos del Señor. No estoy hablando de dólares, estoy hablando de talentos, de dones, de capacidades especiales, de habilidades. ¿Por qué no las ponemos en las manos del Señor? Amén, hermanos. Cuando usted pone, mire, ve, todo nace ahí. ¿Usted quiere ser próspero? Bueno, menos mal que usted no quiere ser próspero, yo sí. ¿Ustedes quieren ser prósperos? Todo empieza en lo espiritual.
Sirvamos a Dios. Y mediante servimos a Dios, Dios hará prosperar todos nuestros caminos. Amén. ¿Cuántos entendieron esta palabra? Nos vamos a poner de pie y vamos a darle gracias a Dios. Porque hemos podido entender que Dios anhela que seamos gente productiva. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades